Buenos días, soy Don Huff. Se podría decir que Dios ha grabado muchas películas para los hombres, y una de ellas la proyectó por primera vez el 2 de octubre de 1928, el día de la fundación del Opus Dei. La oración de hoy va de esto y se titula Una película de Dios. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Creo firmemente que estás aquí. Creo que me ves, creo que me oyes, que me hablas. El 2 de octubre de 1928, hace ahora 95 años, Dios fundó el Opus Dei. Algunos de los que hacéis conmigo este rato de oración sois de la obra, otros la conocéis bien, y seguro que también habrá gente que casi no la conoce o incluso que no le gusta especialmente. Pero en cualquier caso, me parece que es una fecha importante y que lo que sucede ese día y sobre todo lo que significa nos va a ayudar ahora a hacer juntos este rato de oración. Jesús, lo primero que pienso es que tú eres el gran protagonista de aquel día, de aquel momento, de ese momento fundacional. El protagonista no es San José María. De hecho, no le gustaba entrar en detalles de lo que sucedió aquel día, el 2 de octubre. Es curioso, por ejemplo, que la primera anotación que se conserva sobre ese momento es de 3 años después, y es una anotación muy breve. Os lo voy a leer, porque dice varias cosas muy bonitas. Dice: recibí la iluminación sobre toda la obra mientras leía aquellos papeles. Conmovido, me arrodillé. Estaba solo en mi cuarto entre plática y plática. Di gracias al Señor y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Recibí la iluminación. Estas palabras son la clave para entender lo que sucede y reflejan cómo la fundación es un don de Dios, algo que San José María recibe. Y por eso decía que el protagonista del momento fundacional es el Señor, y que recibe un don que recibe San José María como luz, como una iluminación, una luz que le permite ver algo. Jesús, aquel momento fue para San José María una sorpresa. Es verdad que Dios le había ido preparando, dando muchas gracias a lo largo de su vida desde pequeño. Le había ido dando como pistas, ¿no?, de que pensaba en él para pedirle algo especial, pero él no se podía imaginar ni de lejos lo que era. Pero para Dios fue algo preparado y soñado durante mucho tiempo, durante años. Y es una forma humana de hablar para entendernos, ¿verdad? Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y por eso me gusta imaginar esa espera de Dios, esa ilusión de Dios, que va preparando con tiempo algo especial, algo que va a convertirse en un don para muchísima gente. Esa preparación tiene que ver con la persona de San José María, desde que era niño, tiene que ver con el entorno en el que va creciendo, con su familia, con sus amigos, luego con su formación sacerdotal y en las circunstancias en las que va a trabajar en los primeros años de sacerdote. En fin, todo eso confluye hacia ese momento en el que Dios le proyecta como en una pantalla, y como si su cabeza y su corazón fuesen una pantalla, la película del Opus Dei. Y lo de la película, entendéis, es como una parábola, es un ejemplo, ¿no? Pero me parece que ayuda a entender el momento fundacional. Ese recibí la iluminación sobre toda la obra, como él dice, se puede entender en este sentido, ¿no? Una luz que le permite ver, comprender. ¿Y Jesús qué es lo que ve el Padre? ¿Cuál es el argumento de esa película? Pues pienso que se podría decir que lo que ve es sencillamente gente. Muchísima gente, gente normal como tú y como yo. Hombres y mujeres, niños y gente mayor. Y a la vez de todas las razas, de todas las partes del mundo, sanos y enfermos, de todas las condiciones sociales.
En fin, lo mismo que vemos nosotros cuando nos asomamos a la calle, esa gente normal, variada, esa gente que trabaja en mil cosas normales y sencillas, esa gente es la que ve San José María. Lo que está haciendo esa gente, como os decía, es trabajar, trabajando, pero trabajando de un modo especial, dándose cuenta de que ese trabajo, de que las circunstancias normales de su vida son lugar y ocasión de encuentro con Dios. Y además, con un horizonte muy alto, muy atractivo, un horizonte de santidad al que todos podemos mirar. Y me gusta especialmente cómo lo expresa la oración de la estampa de San José María, cuando dice: haz que yo sepa convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amar y de servir. Este es el argumento de la película que Dios le proyecta a San José María aquella mañana del 2 de octubre. Gente normal, que no son distintos ni mejores que los demás, empeñados en amar y en servir, santificando su trabajo y todas las circunstancias de su vida de cada día. Jesús, al decir estas cosas, pienso que también yo salía en esa película, en un rinconcillo seguro, en un papel que no tiene ninguna importancia, pero allí estaba. Todos los que sois de la obra también tenéis esa misma conciencia. Y quizá alguno de los que no lo sois podéis buscaros, ¿no?, en aquellas imágenes, en aquella película. No vaya a ser que uno salga y no se haya dado cuenta de que está ahí, y también en esa película que Dios proyectó el 2 de octubre de 1928. Jesús, seguimos rezando, hablando contigo, y ahora se me ocurre otra imagen, otra parábola, porque debajo de algo siempre hay unos cimientos, algo que lo sostiene. Y eso nos lleva a preguntarnos ahora en la oración: ¿cuáles son los cimientos del Opus Dei? Y, por tanto, los cimientos de la vida de toda aquella gente que aparece en la película del 2 de octubre. Pero se podría resumir esos cimientos en tres cosas. Primero, el primer cimiento es una profunda vida de piedad, una vida de oración. Es lógico, ¿no? Porque todo se tiene que apoyar en el Señor, todo se tiene que apoyar en ti, Jesús, en el trato contigo, en una vida de oración vivida con sencillez, con naturalidad, en medio de la vida ordinaria, de las ocupaciones de cada uno. Una de las cosas que uno aprende cuando conoce el Opus Dei es que donde parecía que había un día súper lleno de cosas y sin tiempo para nada, podemos encontrar unos cuantos ratos para la oración, para ir a misa, para alimentar nuestro trato con el Señor, para rezar a la Virgen. El segundo pilar es la formación, porque no podemos apoyar un planteamiento de santidad en el aire o en puros sentimientos. Debemos tener una buena formación cristiana dentro de las posibilidades y del tiempo y de la capacidad de cada uno, pero una buena formación. Y el tercer pilar son los lazos que nos unen. Es algo también muy sencillo, pero muy bonito, ¿no? Dios ha querido que el Opus Dei sea una familia con unos vínculos de paternidad, de filiación, de fraternidad muy profundos. Una familia muy amplia, una familia que tiene siempre sus puertas abiertas, una familia que me recuerda, ¿no?, esas familias numerosas, muy numerosas, ¿no?, en las que siempre hay en casa alguien de fuera, amigos de los hijos que están por allí, que vienen a comer o que se quedan a dormir. De modo que es verdad eso que se dice tantas veces, ¿no? Esta es tu casa, tienes que estar aquí como en tu casa. Pues en la obra pasa lo mismo. Es también la casa de toda la gente que quiere acercarse y participar de su calor de familia. Jesús, seguimos con la misma parábola y la pregunta que surge es: ¿qué se construye sobre esos pilares de los que hablábamos ahora? Bueno, y te respondo volviendo a la oración de la estampa de San José María, porque también ahí encontramos la respuesta. La obra es un camino de santificación en el trabajo profesional
y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. Jesús, aunque casi no nos atrevemos a decirlo porque nos vemos muy poca cosa llenos de defectos, de miserias, lo que nos planteamos es ser santos. Sí, santos de verdad. Pero no santos pasado mañana, porque, como dice esa oración, la santidad es un camino de santidad, camino de santificación. Es muy importante lo del camino, porque la santidad es algo que está solo al final del camino de nuestra vida. No es como una meta volante, no es algo que nos vamos a encontrar por el camino y que a partir de un momento vamos a ser santos. Solo es el punto de llegada. Y además es una santidad que no es sinónimo de perfección, sino de empeño de amor en lo pequeño. San José María tiene muchos textos en los que describe esa santidad. A mí, uno de los que más me gusta es un punto de camino. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes, está en lo que haces. Fijaros, es un modo de expresar, de hablar de la santidad, que nos interpela directamente a nosotros, que yo puedo incluirme en esto que está diciendo. Cumplir el pequeño deber de cada momento, hacer lo que debemos. Y eso está al alcance de nuestra mano. Bueno, sobre los pilares de los que hablaba antes, se construye junto a la santidad personal también, de una manera inseparable, el deseo de hacer partícipes a nuestros amigos, que participen de la fe que vivimos, del amor de Dios que llena nuestro corazón, del ideal de conocer, de seguir, de amar a Jesús. Y si os habéis fijado, cuando explicaba ahora esto, no he querido utilizar la palabra apostolado, que estaría muy bien usada, por supuesto, y que viene a cuento de lo que estoy diciendo, pero lo que quiero subrayar es que el apostolado no es un fin o algo que se hace, ¿no?, como se pueden hacer otras cosas. El apostolado es nuestro amor con obras a los demás, es querer de verdad a la gente y, por tanto, hacerles partícipes de nuestros ideales, ayudarlos en el fondo a encontrar a Jesús y que descubran que vale la pena conocerlo, amarlo, seguirlo. Pues vamos a terminar, como siempre, con la Virgen. En el texto que leía al principio de la meditación sobre el momento fundacional, San José María recuerda cómo la Virgen se quiso hacer presente en aquel momento. Recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? Pues también le pedimos hoy a nuestra Madre que esas campanas del 2 de octubre resuenen en nuestro corazón y nos animen a ir adelante por el camino que Dios le mostró a San José María en aquella película de la Fundación, el 2 de octubre de 1928. Que Dios os bendiga.